Hoy vamos a leer el capítulo 29 del segundo libro del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, de Don Miguel de Cervantes Saavedra. Hoy es 24 de abril de 2024, 24 del 4 del 24. Y casualmente hace 10 años que empezamos con la lectura del primer libro, el 24 del 4 del 14. 10 años, lo hicimos el primer libro como en 3 años, tranquilamente. Luego, como Don Miguel, estuvimos unos años sin darle al callo con la lectura, porque tuve otras cosas que hacer. Y hoy ya casi da pena que esto cada vez queda menos para que se acabe. Pero en fin, llevamos 10 años en el empeño y a ver si lo acabamos este mismo año. Pues el capítulo 29 habla de la famosa aventura del barco encantado. Por sus pasos contados y por contar, 2 días después que salieron de la Alameda, llegaron Don Quijote y Sancho al río Ebro, y el verle fue de gran susto a Don Quijote, porque contempló y miró en él la amenidad de sus riberas, la claridad de sus aguas, el sosiego de su curso y la abundancia de sus líquidos cristales, cuya alegre vista renovó en su memoria 1000 amorosos pensamientos. Vamos, que para un hombre de la Mancha ver tanta agua, la verdad es que le reconforta el alma. Especialmente fue y vino en lo que había visto en la cueva de Montesinos, que, puesto que el mono de maese Pedro le había dicho que parte de aquellas cosas eran verdad y parte mentira, él se atenía más a las verdaderas que a las mentirosas, bien al revés de Sancho, que todas las tenía por la misma mentira. Uno veía la realidad, el otro veía en su imaginación. Yendo pues de esta manera, se le ofreció a la vista un pequeño barco sin remos ni otras jarcias algunas, que estaba atado en la orilla a un tronco de árbol que en la ribera estaba. Miró Don Quijote a todas partes y no vio persona alguna. Y luego, sin más ni más, se apeó de Rocinante y mandó a Sancho que lo mismo hiciese del rucio y que a entrambas bestias las atase muy bien juntas al tronco de un álamo o sauce que allí estaba. Preguntóle Sancho la causa de aquel súbito apeamiento y de aquel ligamiento. Respondió Don Quijote: «Has de saber, Sancho, que este barco que aquí está, derechamente y sin poder ser otra cosa en contrario, me está llamando y convidando a que entre en él y vaya en él a dar socorro a algún caballero o a otra necesidad y principal persona que debe de estar puesta en alguna grande cuita, porque este es estilo de los libros, de las historias caballerescas y de los encantadores que en ellas se entremeten y platican. Cuando algún caballero está puesto en algún trabajo que no puede ser librado de él sino por la mano de otro caballero, puesto que estén distantes el uno del otro 2 o 3000 leguas, y aún más, o le arrebatan en una nube, o le deparan un barco donde se entre, y en menos de un abrir y cerrar de ojos le llevan, o por los aires, o por la mar, donde quieren y a donde es menester su ayuda». Así eran las historias fantásticas de caballeros que había leído el hidalgo Don Quijote. «Así que, oh Sancho, este barco está puesto aquí para el mismo efecto, y esto es tan verdad como es ahora de día. Y antes que este se pase, ata juntos al rucio y a Rocinante, y a la mano de Dios que nos guíe, que no dejaré de embarcarme sin me lo pidiesen frailes descalzos». «Pues es así», replicó Sancho, «y vuesa merced quiere dar a cada paso en estos que no sé si los llame disparates. No hay sino obedecer y bajar la cabeza, atendiendo al refrán: haz lo que tu amo te manda y siéntate con él a la mesa». Vamos, que tú obedece y come. «Pero con todo esto, por lo que toca al descargo de mi conciencia, quiero advertir a vuesa merced que a mí me parece que este tal barco no es de los encantados, sino de algunos pescadores de este río, porque en él se pescan las mejores sabogas del mundo».
¿Qué es un pez? Que no conocemos. Dice que es parecido al sábalo, que tampoco lo conocemos. Esto decía mientras ataba las bestias Sancho, dejándolas a la protección y amparo de los encantadores, con harto dolor de su ánima. Don Quijote le dijo que no tuviese pena del desamparo de aquellos animales, que el que los llevaría a ellos por tan longínquos caminos y regiones tendría cuenta de sustentarlos. No entiendo eso de longínquos, dijo Sancho, ni he oído tal vocablo en todos los días de mi vida. Longínquos, replicó Don Quijote. Quiere decir apartados. Y no es maravilla que no lo entiendas, que no estás tú obligado a saber latín, como algunos que presumen que lo saben y lo ignoran. No sé cómo lo traducirán esto al francés, al inglés, al chino. Ya están atados, replicó Sancho. ¿Qué hemos de hacer ahora? ¿Qué? Respondió Don Quijote. Santiguarnos y levar ferro. Quiero decir, embarcarnos y cortar la amarra con que este barco está atado. Y dando un salto en él, siguiéndole Sancho, cortó el cordel y el barco se fue apartando poco a poco de la ribera. Y cuando Sancho se vio obra de 2 varas dentro del río, comenzó a temblar temiendo su perdición, pero ninguna cosa le dio más pena que el oír roznar al rucio y el ver que Rocinante pugnaba por desatarse, y díjole a su señor: el rucio rebuzna condolido de nuestra ausencia y Rocinante procura ponerse en libertad para arrojarse tras nosotros. Oh, carísimos amigos, quedaos en paz y la locura que nos aparta de vosotros, convertida en desengaño, nos vuelva a vuestra presencia. Y en esto comenzó a llorar tan amargamente que Don Quijote, mohíno y colérico, le dijo: ¿de qué temes, cobarde criatura? ¿De qué lloras, corazón de mantequillas? ¿Quién te persigue o quién te acosa, ánimo de ratón casero? ¿O qué te falta, menesteroso en la mitad de las entrañas de la abundancia? Por dicha, vas caminando a pie y descalzo por las montañas rífeas del Rif, sino sentado en una tabla como un archiduque por el sesgo curso de este agradable río, de donde en breve espacio saldremos al mar dilatado. Pero ya habemos de haber salido y caminado por lo menos 700 o 800 leguas. Y si yo tuviera aquí un astrolabio con que tomar la altura del polo, yo te dijera las que hemos caminado, aunque o yo sé poco o ya hemos pasado o pasaremos presto por la línea equinoccial, que divide y corta los 2 contrapuestos polos en igual distancia. Vamos, que era una enciclopedia, este hombre. Y cuando lleguemos a esa leña que vuestra merced dice, preguntó Sancho, ¿cuánto habremos caminado? Mucho, replicó Don Quijote, porque de 360 grados que contiene el globo del agua y la tierra, según el cómputo de Ptolomeo, que fue el mayor cosmógrafo que se sabe, la mitad habremos caminado, llegando a la línea que he dicho. Por Dios, dijo Sancho, que vuesa merced me trae por testigo de lo que dice a una gentil persona, puto y gafo, con la añadidura de meón o meo o no sé cómo. Rióse Don Quijote de la interpretación que Sancho había dado al nombre y al cómputo y cuenta del cosmógrafo Ptolomeo, y díjole, Ptolomeo le decía puto y gafo: sabrás, Sancho, que los españoles y los que se embarcan en Cádiz para ir a las Indias Orientales, una de las señales que tienen para entender que han pasado la línea equinoccial que te he dicho, es que a todos los que van en el navío se les mueren los piojos, sin que les quede ninguno. Ni en todo el bajel le hallarán si le pesan a oro, aunque le den su peso en oro. Y así puedes, Sancho, pasear una mano por un muslo, y si topases con cosa viva, saldremos de esta duda, y si no, pasado habemos. Vamos, que tenían piojos siempre. Yo no creo nada de eso, respondió Sancho, pero con todo haré lo que vuesa merced me manda, aunque no sé para qué hay necesidad de hacer esas experiencias, pues yo veo con mis mismos ojos que no nos habemos apartado de la ribera 5 varas, ni hemos decantado de donde están las alimañas 2 varas,
porque allí están Rocinante y el Rucio, en el propio lugar donde los dejamos. Y tomada la mira, como yo la tomo ahora, voto a tal que no nos movemos ni andamos al paso de una hormiga. Haz, Sancho, la averiguación que te he dicho y no te cures de otra, que tú no sabes qué cosas sean coluros, líneas, paralelos, zodiacos, eclípticas, polos, solsticios, equinoccios, planetas, signos, puntos, medidas, de que se compone la esfera celeste y terrestre. Que si todas estas cosas supieras o parte de ellas, vieras claramente qué de paralelos hemos cortado, qué de signos visto, y qué de imágenes hemos dejado atrás y vamos dejando ahora. Y tórnote a decir que te tientes y pesques, que yo para mí tengo que estás más limpio que un pliego de papel liso y blanco. Que te tientes y pesques será que pesque piojos. Tentóse Sancho, y llegando con la mano bonitamente y con tiento hacia la corva izquierda, alzó la corva izquierda, que es la parte interior de la rodilla, alzó la cabeza y miró a su amo y dijo: «O la experiencia es falsa o no hemos llegado a donde vuesa merced dice, ni con muchas leguas». «Pues, ¿qué?», preguntó don Quijote. «¿Has topado algo?». «Y aún algo», respondió Sancho, y sacudiéndose los dedos se lavó toda la mano en el río por el cual sosegadamente se deslizaba el barco por mitad de la corriente sin que le moviese alguna inteligencia secreta, ni algún encantador escondido, sino el mismo curso del agua, blando entonces y suave. Vamos, que tenía un montón de piojos, el hombre. Debía de ser normal en la época. En esto descubrieron unas grandes aceñas que en mitad del río estaban, y apenas las hubo visto don Quijote cuando, con voz alta, dijo a Sancho: «¿Ves? Allí, oh amigo, se descubre la ciudad, castillo o fortaleza donde debe de estar algún caballero oprimido o alguna reina, infanta o princesa malparada, para cuyo socorro soy aquí traído». «¿Qué diablos de ciudad, fortaleza o castillo dice vuesa merced, señor?», dijo Sancho. «¿No echa de ver que aquellas son aceñas que están en el río donde se muele el trigo?». «Calla, Sancho», dijo don Quijote, «que aunque parecen aceñas, no lo son, y ya te he dicho que todas las cosas trastruecan y mudan de su ser natural los encantos. No quiero decir que las mudan de en uno en otro ser realmente, sino que lo parece, como lo mostró la experiencia de la transformación de Dulcinea, único refugio de mis esperanzas». En esto, el barco, entrando en la mitad de la corriente del río, comenzó a caminar no tan lentamente como hasta allí. Los molineros de las aceñas, que vieron venir aquel barco por el río y que se iba a embocar por el raudal de las ruedas, o sea, que se dirigía hacia la corriente que hacía girar las ruedas, salieron con presteza muchos de ellos con varas largas a detenerle, y como salían enharinados y cubiertos los rostros y los vestidos de polvo de la harina, representaban una mala vista. Daban voces grandes diciendo, iban hacia un molino de agua. Daban voces grandes diciendo: «¡Demonios de hombres! ¿Dónde vais? ¿Venís desesperados que queréis ahogaros y haceros pedazos en estas ruedas?». «No te dije yo, Sancho», dijo a la sazón don Quijote, «que habíamos llegado donde he de mostrar a dó llega el valor de mi brazo. Mira qué de malandrines y follones me salen al encuentro, mira cuántos vestiglos se me oponen, mira cuántas feas cataduras nos hacen cocos. Pues ahora lo veréis, bellacos». Claro, unos tíos con unos palos largos, todos de blanco, de arriba abajo. Vamos, tenía que ser espeluznante la vista, sobre todo desde la imaginación de don Quijote. Y puesto en pie en el barco con grandes voces, comenzó a amenazar a los molineros, diciéndoles: «Canalla malvada y peor aconsejada, dejad en su libertad y libre albedrío a la persona que está en vuestra fortaleza o prisión, que tenéis oprimida, alta o baja, de cualquier suerte o calidad que sea, que yo soy don Quijote de la Mancha, llamado el Caballero de los Leones por otro nombre, a quien está reservada por orden de los altos cielos el dar fin felice a esta aventura». Y diciendo esto, echó mano a su espada y comenzó a esgrimirla en el aire contra los molineros, los cuales, oyendo y no entendiendo aquellas sandeces,
se pusieron con sus varas a detener el barco, que ya iba entrando en el raudal y canal de las ruedas. Púsose Sancho de rodillas, pidiendo devotamente al cielo le librase de tan manifiesto peligro, como lo hizo por la industria y presteza de los molineros, que, oponiéndose con sus palos al barco, le detuvieron, pero no de manera que dejasen de trastornar el barco y dar con Don Quijote y con Sancho al través en el agua. Pero vínole bien a Don Quijote, que sabía nadar como un ganso, aunque el peso de las armas le llevó al fondo 2 veces, y si no fuera por los molineros que se arrojaron al agua y los sacaron como en peso a entrambos, allí había sido Troya para los 2. Puestos, pues, en tierra, más mojados que muertos de sed, Sancho, puesto de rodillas, las manos juntas y los ojos clavados al cielo, pidió a Dios con una larga y devota plegaria le librase de allí adelante de los atrevidos deseos y acometimientos de su señor. Llegaron en esto los pescadores dueños del barco, a quien habían hecho pedazos las ruedas de las aceñas, y viéndole roto, acometieron a desnudar a Sancho y a pedir a Don Quijote se lo pagase, el cual, con gran sosiego, como si no hubiera pasado nada, por él dijo a los molineros y pescadores que él pagaría el barco de bonísima gana, con condición que le diesen libre y sin cautela a la persona o personas que en aquel castillo estaban oprimidas. —¿Qué personas o qué castillo dices? —respondió uno de los molineros. —Hombre sin juicio, ¿quieres te llevar, por ventura, las que vienen a moler trigo a estas aceñas? —Basta —dijo entre sí Don Quijote—, aquí será predicar en desierto, querer reducir a esta canalla a que por ruegos haga virtud alguna, y en esta aventura se deben de haber encontrado 2 valientes encantadores, y el uno estorba lo que el otro intenta. El uno me deparó el barco, el otro dio conmigo al través. Dios lo remedie, que todo en este mundo es máquinas y trazas, contrarias unas de otras. Yo no puedo más. El agua, los molinos de agua eran como unas industrias muy novedosas para la época, en el siglo XV y en el siglo XVI. El agua hacía mover unas ruedas muy grandes que hacían mover las piedras que molían. Era toda una inteligencia el construir eso. Y alzando la voz prosiguió diciendo y mirando a las aceñas: Amigos, cualesquiera que seáis, que en esta prisión quedáis encerrados, perdonadme que por mi desgracia y por la vuestra yo no os puedo sacar de vuestra cuita. Para otro caballero debe de estar guardada y reservada esta aventura. En diciendo esto, se concertó con los pescadores y pagó por el barco 50 reales, que los dio Sancho de muy mala gana, diciendo: a 2 barcadas como estas daremos con todo el caudal al fondo. Los pescadores y molineros estaban admirados mirando aquellas 2 figuras tan fuera del uso, al parecer de los otros hombres, y no acababan de entender a dónde encaminaban las razones y preguntas que Don Quijote les decía, y teniéndolos por locos, les dejaron y se recogieron a sus aceñas, y los pescadores a sus ranchos. Volvieron a sus bestias y a ser bestias, Don Quijote y Sancho, y este fin tuvo la aventura del encantado barco.